específicos de estas anemias hemolíticas primarias, y dentro de esas vamos a hablar de los defectos de la membrana del glóbulo rojo. En la literatura ustedes se van a encontrar con el término esferocitosis hereditaria o microesferocitosis hereditaria, ya que es el modelo que vamos a revisar ahora, pero también se van a encontrar con el término leptocitosis hereditaria y el de ovalocitosis del sudeste asiático, y que básicamente responden a defectos de la membrana del glóbulo rojo. Entonces vamos a... Uy, no puedo avanzar. Acá. Esta es una membrana específicamente en este caso del glóbulo rojo. No sé si ustedes recuerdan cuáles son los componentes de toda membrana celular o que comparten todas las membranas celulares. ¿Qué componentes? Los fosfolípidos. ¿Ya? Proteínas. Ok. Colesterol. Sí. ¿Qué más? ¿El citoesqueleto? ¿Perdón? ¿El citoesqueleto? ¿La unión del citoesqueleto? Sí, correcto. Falta un componente. Que es el menos abundante. ¿Perdón? ¿Cuál dijo Manuel? ¿El glucocálix? En el fondo los hidratos de carbono en general, ¿ya? Y si ustedes acá ven este esquema de la membrana, efectivamente están proteínas, ¿ya? Ya muchas de ellas están solo hacia el medio intracelular, otras son transmembrana, ¿ya? Y justamente, ¿cuál creen ustedes que es el componente más abundante dentro de la estructura de la membrana del glóbulo rojo? Es justamente de lo que estamos hablando, la proteína, ¿ya? Por lo menos el 50% de la composición de la membrana del glóbulo rojo es proteínas. ¿Y saben más o menos cuánto hay del resto de los elementos? Colesterol, fosfolípido e hidratos de carbono. ¿Colesterol como un 20%? Sí, muy bien. Por lo tanto, no nos quedan 30 ahí todavía dando vueltas. Les dije que lo menos abundante son los hidratos de carbono. Un 10 en el hidratos de carbono. Sí, y el otro 20 son los fosfolípidos, ¿ya? Y ustedes, si se fijan, acá nos vamos a concentrar en las proteínas, porque justamente es ahí donde está el defecto que puede determinar esta susceptibilidad del glóbulo rojo a romperse, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá hay un tetrámero que está unido por una proteína, que es la tropomiosina, y la actina, que unen estas cadenas de beta-espectrina o alfa-espectrina. Entonces aquí tenemos 3 tipos de proteína, que una son las espectrinas, la actina y la tropomiosina, ¿ya? Recuerden, no sé si alguna vez a ustedes les ha mencionado sobre lo que es una electroforesis de proteína. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno, justamente cuando nosotros descubrimos o determinamos, ya cuando ya es examen de laboratorio, pero descubrimos cuando es un estudio, una proteína nueva, siempre se le asigna un número que es el peso molecular, ya, porque acuérdense que con la electroforesis de proteína la migración ocurre a expensas de su peso molecular y también por la carga eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, cuando es una proteína nueva, se le pone el número del peso molecular habitualmente, por eso 4.1 aquí dice 4.2. Y con el tiempo, cuando ya se va identificando cuál es su causa y su estructura completa, etcétera, se le pone como el nombre definitivo, como es el caso acá de espectrina, actina y tropomiosina, ¿ya? Esta proteína es porque todavía no tiene nombre. Y si se fijan, aquí hay otra, que es la 4.2, ya que actualmente ya tiene nombre, me parece que es palidina, ¿ya? Acá hay otra importante, que es la anquirina, y la otra importante, que es este intercambiador, digamos, de cloro, ya que probablemente ustedes lo conocieron como un intercambiador de cloro, que es la proteína banda 3, ¿ya? Entonces, efectivamente,
recordar que este citoesqueleto que se logra, digamos, con estas proteínas unidas, por supuesto, a lo que es el fosfolípido, colesterol, le permiten al glóbulo rojo tener la capacidad de deformarse para poder atravesar cualquier diámetro de vasculatura. Desde muy pequeñita, el glóbulo rojo es capaz de deformarse y logra pasar por ahí. Y esta capacidad se la da la interacción, digamos, horizontal y vertical que le permite esta estructura, donde las proteínas cumplen el rol más importante. Por lo tanto, si tenemos algún defecto en alguna de estas proteínas, recuerden que como todo en medicina, los defectos pueden ser cualitativos o cuantitativos, es decir, o tenemos menos de una proteína importante o la que tenemos es anómala, efectivamente, en este caso puntual, vamos a tener como resultado esta pérdida de la capacidad del glóbulo rojo para deformarse y esta labilidad, por otro lado, para romperse, ¿ya? Entonces, es así que todas estas patologías que yo les mencioné, estas 3 patologías de ejemplo que les mencioné como defecto de la membrana del eritrocito, en el fondo los defectos están a nivel de alguna de estas proteínas. Entonces, específicamente, como les dije, vamos a ver la esferocitosis hereditaria, que es la más frecuente, digamos, de estas 3 patologías, y que efectivamente es una anemia hemolítica genética que se hereda, ¿ya? Y que está es frecuente, digamos, en el norte de Europa, ¿ya? Y específicamente acá el defecto de las proteínas corresponde a las proteínas de la interacción vertical, ¿ya? Y básicamente ustedes también la van a encontrar como defecto de la espectrina, ¿ya? Es la proteína que estaría defectuosa. Y como yo les decía, el glóbulo rojo se hace susceptible a la ruptura y también en el fondo es un glóbulo rojo anómalo. Por lo tanto, puede haber una lisis intravascular por esta pérdida, digamos, de la relación área-volumen, pero también es fiscalizado por el sistema reticular endotelial como un glóbulo rojo anómalo, así que también puede ocurrir a nivel extravascular. Estos cuadros, en general, no solamente si bien es cierto, son cuadros genéticos, hereditarios, no siempre parten desde el nacimiento, ¿ya? Hay personas que dependiendo la penetración que haya tenido el defecto genético va a presentarse tempranamente o algunos incluso recién presentar el cuadro o su primer cuadro hemolítico en la adultez, ¿ya? Pero en pediatría se observa, se ve este tipo de anemia hemolítica y entonces puede ser su primer evento en el periodo escolar, por ejemplo. Ahora, hay una asociación de todos estos cuadros hemolíticos genéticos con la infección por el parvovirus B19, que es un virus ampliamente distribuido a nivel mundial y que tiene una predilección, este virus, por la serie roja, ¿ya? Por lo tanto, en situaciones de pacientes que tienen este tipo de defectos, este tipo de pacientes, cuando tienen esta prima infección por el parvovirus 19, responden con una crisis de anemia aplástica, es decir, justamente lo contrario de lo que es un cuadro hemolítico. Entonces, desde el punto de vista clínico, cuando tenemos un paciente conocido, ya con diagnóstico ya de certeza de que tiene un cuadro hemolítico secundario en defecto de membrana, cuando ocurre una infección por parvovirus, cambia su manera de presentar sus crisis hemolíticas por una forma aplásica, ¿ya? Y entonces, cuando un paciente que habitualmente o fluctuantemente presenta hemólisis y en un momento deja de presentar este tipo de cuadros, es decir, deja de tener reticulocitosis, deja de tener una respuesta, digamos, abundante de la médula y podemos sospechar que en el fondo lo que está haciendo este paciente entonces es una crisis aplásica secundaria a la infección por este virus. Esto no se ve todos los días, chiquillos, esto es lo que les estoy diciendo para que ustedes tengan la información, pero efectivamente, si ya los cuadros hemolíticos de esta etiología son poco frecuentes, evidentemente este tipo de complicaciones mucho más, así que no es algo que como médicos generales vayan a tener la oportunidad de ver habitualmente. Emilia. Profe, SRE era el sistema retículo endotelial, sí. Bien, ahora, el apoyo diagnóstico como médico general
están disponibles todos estos que están acá. Entonces, cuando tenemos un cuadro de un síndrome hemolítico, y en este momento estamos hablando de los defectos de membrana, específicamente la esferocitosis hereditaria, obviamente el hemograma va a ser el primer examen que vamos a solicitar, ¿ya? ¿Y qué caracteriza a este hemograma? Es que obviamente va a haber un descenso de la hemoglobina, que sabemos que eso nos define que es una anemia, ¿ya? Pero es una anemia que desde el punto de vista de los volúmenes corpusculares o los índices de Wintrow es una anemia normocítica normocrómica, ¿ya? Y solo si en el fondo tenemos la oportunidad de justo ver estos microesferocitos que son este glóbulo rojo pequeño que se observa en la esferocitosis hereditaria, los vamos a también poder ver en el frotis, ¿ya? Por lo tanto, un elemento, digamos, del hemograma no solamente es lo cuantitativo de la serie roja, sino que también en el frotis podemos observar que hay microesferocitos, ¿ya? Ahora, hay un documento que yo les envié, ¿ya? Que se llama, digamos, la primera página dice índices de Wintrow, ¿ya? Pero en la última página aparece el concepto de IPR, que es el índice de producción reticulocitaria, ¿ya? Este índice lo vamos a ver en todo caso el día del taller de informes de hemograma, pero para que ustedes más o menos sepan de qué se trata, es que cuando uno sospecha este cuadro, uno puede pedir, aparte del hemograma, el recuento de reticulocitos, ¿ya? Es algo que se tiene que pedir activamente, no es que cada vez que uno solicita un hemograma se vaya a informar el recuento de reticulocitos, sino que evidentemente va informado en el mismo formato, pero el médico lo debe solicitar aparte, es decir, debe poner hemograma y debe poner aparte recuento reticulocitos para que el laboratorio realmente determine este examen. Existe una forma más manual de hacer este recuento, que es simplemente haciendo también un frotis de sangre periférica, pero utilizando otra tinción, no el McGuigan-Giemsa, sino que una tinción supravital que se llama, que puede ser azul de metileno o azul cresil brillante. Y esta tinción nos permite visualizar al microscopio de color calipso los glóbulos rojos, ¿ya? Y aquellos que tienen retículo quedan muy marcados porque el material reticular queda azul, ¿ya? Y entonces se hace un recuento de esas células y se puede informar digamos, en el informe que se ha solicitado, el recuento de reticulocitos, pero al modo de porcentajes, ¿ya? Habitualmente lo que el tecnólogo le va a entregar a uno es 10%, 20%, si está aumentado, ¿ya? Pero lo correcto es que nosotros corrijamos ese porcentaje de reticulocitos considerando el hematocrito del paciente, ¿ya? Y el hematocrito ideal que debiera tener ese paciente. Como les digo, en esta última página del documento aparece paso a paso cómo calcularlo. Yo solamente ahora se lo estoy mencionando, pero no se abrumen, no es algo tan complejo, ni tampoco van a tener que aprendérselo de memoria, ¿ya? Bueno, entonces uno corrige este porcentaje que habitualmente, cuando se nos informa, no sé, 20%, habitualmente al hacer la corrección nos damos cuenta que no es que estén tan elevados, probablemente al hacer la corrección nos va a dar 10%, pero además debemos hacer el cálculo del índice, que es lo que aquí está mencionado como IPR, índice de producción reticulocitaria, que corresponde a un número entero, ¿ya? Sin unidad, ¿ya? Donde además agregamos la vida media del reticulocito, que también se hace con una tabla que aparece ahí. Entonces esto genera un elemento más a la ecuación y obtenemos un número, como les digo, absoluto, que habitualmente es 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y este número absoluto es el que realmente nos va a informar si existe un aumento de la producción reticulocitaria a nivel medular, ¿ya? Entonces se dice que cuando este índice es mayor a 3, ¿ya? Es porque efectivamente la médula está produciendo una mayor cantidad de reticulocitos. Si es menor a 3, no es categórico, ¿ya? Esa es la manera que hay que interpretarlo, ¿ya?
Bien, el otro examen de laboratorio que se puede solicitar, como ya les había adelantado, es la bilirrubina. Por lo tanto, en estos pacientes vamos a ver, como decía Emilia, una hiperbilirubinemia total aumentada, pero a expensas de la no conjugada o la indirecta. Entonces, eso se va a observar en ese informe. Lo otro es que yo les decía que estos pacientes se acompañaban de algunos otros elementos, sobre todo estamos hablando de los cuadros hemolíticos primarios, que es la esplenomegalia y también la presencia de litiasis biliar. Por lo tanto, también en estos pacientes podríamos solicitar una ecografía abdominal y poder evaluar tanto el tamaño del vaso como la vía biliar. Y esto en el fondo sería como un dato más a la causa. Todos estos exámenes, como les digo, pueden ser tomados a partir del médico general, ¿ya? Este otro, que es el test de fragilidad osmótica, es el test que cuando usted deriva a un paciente con estas características en el laboratorio, en el centro donde lo reciben los especialistas en hematología, y uno de los tests que se les puede aplicar a estos pacientes es el de la fragilidad osmótica. Y consiste simplemente en que los glóbulos rojos del paciente se someten a distintas concentraciones de sodio, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá en la abscisa. Y acá en la ordenada está representada el nivel o el porcentaje de lisis del glóbulo rojo. Entonces, la curva ancha corresponde a una situación normal, es decir, el 100% de los glóbulos rojos sometidos a esta solución bastante hipotónica obviamente se van a romper, ¿ya? Pero, por ejemplo, a una concentración cercana a lo fisiológico, evidentemente ningún glóbulo rojo se va a romper. O sea, perdón, acá, que es la ancha. En el paciente que tiene una fragilidad osmótica, lo que se observa es este desplazamiento de la curva, que se ve como esta colita, ¿ya? Y esto es como bien característico, ya que esta curva que es como sigmoidea se desplaza a la derecha de un paciente que puede tener entonces un defecto en la proteína, digamos que está defectuosa en la eferocitosis hereditaria, como es el caso de la espectrina, ¿ya? Eso, como les digo, es un dato para que ustedes sepan que existe un examen que no es difícil de montar, es manual sí, y que uno puede tener de alguna manera un mayor acercamiento a poder confirmar que realmente este paciente tiene este diagnóstico, sobre todo cuando no tiene el antecedente familiar todavía y a lo mejor es el primer caso, porque con este examen uno puede enviar esta muestra a centros colaborativos de estudio que almacenan todas las casuísticas. En hematología sucede mucho eso, de que haya centros donde se reciben a todos los pacientes con leucemia o a todos los pacientes con anemia plástica o a todos los pacientes con estos defectos, digamos, genéticos a nivel hematológico, que en el fondo no es que todos los pacientes vayan a esos lugares, sino que las muestras de pacientes, y ellos hacen los estudios de tipo genético, ¿ya? Y de esa manera, entonces, le devuelven al centro que derivó esa muestra el defecto genético exacto que tiene ese paciente. Entonces, muchas veces se puede determinar en un paciente un defecto genético ya conocido, que ya se pudo definir gracias a otro pool de pacientes, pero también muchas veces uno como país puede aportar un defecto genético nuevo. Y entonces ahí también se le informa que el defecto que se determinó es un defecto nuevo y habitualmente se le pone el nombre del lugar de donde se envió, ¿ya? Que en el caso, por ejemplo, de nuestro país, por ejemplo, si el Calvo Maquena o el Roberto del Río envían esta muestra, es muy probable que vaya a tener el nombre como específico o de Santiago de Chile o de Calvo Maquena o de Roberto del Río, ¿ya? Eso existe mucho en este tipo de patologías hematológicas que, como son de muy baja frecuencia, es importante que a nivel mundial exista un lugar donde se reúnan todas las muestras de pacientes que tienen este tipo de diagnóstico para poder llevar una estadística y una epidemiología y un comportamiento que se comparte con todos los centros
para poder entonces poder manejar y tratar a estos pacientes de una manera más bien homogénea, porque es muy difícil que la casística de cada país dé como para que cada uno tenga sus datos pertinentes como para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces cualquier cosa nueva a nivel del estudio o nueva a nivel del manejo es comunicada a todos los centros que han derivado muestras a estos centros. ¿Ya? Bien, en cuanto al manejo, como les decía, esto ya no es resorte del médico general, sobre todo si estamos hablando de un cuadro primario y más aún si ya estamos hablando de un cuadro primario específico de defecto de membrana y específico de fecitosis hereditaria, que es algo que se pudo determinar a nivel de la especialidad, no antes. El manejo entonces corresponde a la especialidad, ¿ya? Y dentro de eso, en general, dentro de los cuadros hemolíticos nos vamos a encontrar con dos extremos de manejo. Uno que es el más oblicuo, digamos, el que no produce ningún tipo de complicación, hasta el más agresivo, que es la esplenectomía. ¿Ya? Yo acá la esplenectomía se las puse con asterisco porque ustedes durante este módulo van a escuchar muchas veces hablar de la esplenectomía y porque se utiliza desde el punto de vista terapéutico como una forma última de poder manejar cuadros que con todas las otras estrategias de tratamiento no han podido responder, ¿ya? Entonces, para decidir una esplenectomía no es una decisión que la toma un médico con un paciente, es una decisión interdisciplinaria, ¿ya? De tal manera que cuando un paciente va a recibir este manejo, debe haber habido una reunión multidisciplinaria, que si estamos hablando de un paciente pediátrico va a estar presente el pediatra, el hematólogo pediatra, el infectólogo, el cirujano pediátrico. No es una decisión que se vaya a tomar de manera arbitraria, sino que una vez pudiendo cubrir los efectos adversos que en el fondo va a tener el hecho de que un paciente continúe su vida sin el vaso, ¿ya? Así que se los voy a explicar ahora porque en muchos de los demás instancias que nos vamos a reunir van a oír hablar de la esplenectomía y van a tener ya el concepto claro. Pero me gustaría que ustedes participaran también de cómo deducir qué sucede en un paciente en el cual vamos a realizar una esplenectomía. Entonces van a tener que recordar un poco, obviamente, anatomía y también recordar la fisiología del vaso, que lo vieron más bien en patógenos y defensa, pero lo que es sistema inmune. ¿Qué creen ustedes a qué está susceptible un individuo que no tiene vaso? ¿Qué me pueden decir? ¿Hay una reducción de plaquetas? Claro, puede ser, pero ¿por qué? Porque el vaso, si no me equivoco, la ayuda a almacenar como el 30% de plaquetas. No me acuerdo cuál era el porcentaje, la verdad. Pero eso. No, ahí parece que lo que tú estás ahí hablando es de secuestro esplénico, que efectivamente el vaso, cuando está aumentado de tamaño, puede secuestrar elementos figurados y a veces secuestra más plaquetas, otras veces más glóbulos rojos u otras veces es indiferente. Y ahí, en el fondo, lo que puede ocurrir es que haya una ruptura de plaquetas y ruptura de glóbulos rojos, porque recuerda que el vaso es un órgano que forma parte del sistema reticuloendotelial. Entonces, como órgano fiscalizador de elementos figurados anómalos o que ya han cumplido su vida útil, lo que vamos a ver ahí es que el vaso fisiológicamente rompe los glóbulos rojos o en el fondo degrada los glóbulos rojos y las plaquetas que están fuera de su ciclo vital. Pero cuando patológicamente está aumentado de tamaño, esto lo va a hacer de manera excesiva y entonces ahí vamos a hablar de secuestro, ¿ya? Y ahí en el fondo, claro, obviamente vamos a hablar de que el paciente puede presentar trombocitopenia o puede presentar, digamos, este cuadro de anemia hemolítica. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Que era otro el concepto? ¿Sí o no? ¿O necesita que lo explique nuevamente? No, quedó claro. ¿Sí? Ya. Pero a ver, sigamos. ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene vaso? Porque acá estamos planteando lo contrario. ¿Relacionado con el sistema inmune el vaso o no?
Claro, No, recuerden que no me forma acuerdo parte del si eran sistema virus, inmune. bacterias. No me acuerdo si funcionaban los virus, bacterias, patos. No me acuerdo en qué, pero era sistema inmune. Ya. ¿Recuerdan ustedes la mayoría, o sea, los tipos de patógenos que existen, ¿cierto? ¿Cuáles son? Así, términos muy generales, los grandes grupos de patógenos que existen, no hay nombre específico. Bacteria, hongo. Ya. A ver, tenemos bacterias, tenemos hongos, ¿qué más? Virus. Virus y Parásito. parásitos, ¿ya? Ahora, la mayoría, o sea, los virus tienen un comportamiento más bien intracelular, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, por ejemplo, las bacterias son más bien extracelulares, ¿ya? Por lo tanto, los mecanismos de respuesta inmune tienen que ver con inmunidad, digamos, celular, pero no específica en un comienzo, y también de algunos sistemas como el sistema de complemento, ¿no es cierto?, donde ahí el vaso cumple un rol importante. Entonces, de acuerdo a la estructura de la bacteria, la función del vaso se hace como más importante en qué tipo de bacterias, de acuerdo a su estructura. ¿Qué tipos de bacterias conocen ustedes desde el punto de vista estructural? Gram positiva y gram negativa. ¿Ya? ¿Y eso a qué corresponde? A la tinción que adquieren según las características de su pared. Ya. Bien. ¿Y de qué otra manera podemos clasificar a las bacterias? Desde el punto de vista estructural. ¿Que tienen o no tienen algo? Existen bacterias capsuladas y no capsuladas. ¿Sí? Y otra clasificación es aerobias o anaerobias, ¿no es cierto? Bueno, justamente el vaso cumple una función inmune con las bacterias capsuladas. Por lo tanto, al no haber vaso, el paciente se va a hacer susceptible a infecciones por bacterias capsuladas. ¿Qué bacterias capsuladas conocen ustedes? Staphylococcus. ¿Ya? La Streptococcus, ¿o no? El estreptococo, ¿sí? El estafilococo, el estreptococo. Y la de la meningitiditis, algo así. el meningococo es en términos más simples el meningococo, ¿sí? ¿Qué otro nombre? Es un diplococo gran negativo el meningococo. Ya, muy bien. Y el Haemophilus, ¿ya? Esas son como el grupo de bacterias, digamos, capsuladas a las cuales se hace susceptible un paciente sin vaso. Entonces, cuando estamos frente a un paciente pediátrico con estos cuadros fluctuantes de síndrome hemolítico y que no se ha podido manejar el nivel de hemoglobina con las otras estrategias de tratamiento, hay que, en el fondo, plantearse en algún momento la esplenectomía. Como les digo, esto es después de mucho tiempo y después de mucha discusión, porque hay que resguardar ciertos elementos para tomar esa decisión. Y dentro de eso está la edad del paciente, ¿ya? La edad en cuanto que no sea, que tenga, por ejemplo, más de 6 años, no antes, etc. Todo depende del costo-beneficio. Y en el caso puntual de la esplenectomía, en el siglo pasado, estas bacterias capsuladas no tenían, digamos, un sistema de inmunización, digamos, o vacunación. No formaban parte del programa de vacunación, no existían las vacunas. Y por lo tanto, la manera de cubrir a estos pacientes cuando se les extraía el vaso era solamente con antimicrobianos. Es decir, como profilaxis para estas infecciones, recibían entonces
antimicrobianos en dosis profilácticas, pero siempre estaba la duda de por cuánto tiempo. Entonces, cuando eran pacientes pediátricos, algunos decían no, solamente hasta que lleguen a la adultez, otros decían que de por vida. Y efectivamente, el estar utilizando estos antimicrobianos, si bien es cierto, de algún modo los protegía contra estas bacterias, también lo hacía susceptible a otros patógenos. Por ejemplo, cuando uno está con un tratamiento antimicrobiano, antibacteriano prolongado, ¿qué otros patógenos pueden verse beneficiados y comenzar a causar problemas? ¿El Clostridium? No, otro patógeno, no del mismo tipo de patógeno que las bacterias. ¿Los virus? No, porque los virus son intracelulares, entonces no. ¿Los parásitos? No. Justo lo que falta, los hongos, ¿ya? No sé si, por ejemplo, cualquier tratamiento antimicrobiano que dure más de 10 días, que a lo mejor alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de que ha tenido que tratarse por una infección del tracto urinario o una otitis o una sinusitis, que son tratamientos relativamente largos, se favorece la proliferación, por ejemplo, de cándida. Entonces, muchos tratamientos antimicrobianos prolongados pueden, además, cursar con la candidiasis, por ejemplo, a nivel genital en la mujer o balanitis en el hombre, y también con cuadros a lo mejor intestinales, ¿ya? Porque evidentemente los antimicrobianos no solamente actúan sobre aquellas bacterias que para nosotros son patógenas, sino que también por aquellas que en el fondo son beneficiosas y que mantienen un entorno, digamos, un microambiente adecuado. Entonces, efectivamente, el hecho de que también estos antimicrobianos actuaran sobre estas, y actúan cuando se hacen tratamientos prolongados, sobre las bacterias que son más bien favorables, justamente favorece la aparición, digamos, de hongos, ¿ya? Entonces, igual, por mucho tiempo, el manejar a estos pacientes con una esplenectomía y solamente tener como herramienta el tratamiento antimicrobiano profiláctico también tenía su costo-beneficio, ¿ya? Y con el advenimiento de las vacunas antistreptocócicas, con la vacuna, digamos, del hemófilo, etcétera, que son vacunas que fueron apareciendo al final del siglo XX y que se formaron parte del programa de inmunización también de manera bastante paulatina. El programa de inmunización en nuestro país tiene 50 años, ¿ya? Pero los 50 años ha ido sumando vacunas, no fue todo el tiempo un calendario tan amplio, ¿ya? Sino que sobre todo a finales del siglo pasado pudieron adherirse o adicionarse al programa ampliado de inmunización en pediatría nuevas vacunas, y dentro de ellas están muchas de este tipo, las de tipo capsulada, y por lo tanto lo que uno le ofrece al paciente ahora es la inmunización, ya que en el fondo tiene menos efectos adversos y digamos una mejor calidad de vida que ya es una calidad de vida afectada por el solo hecho de la enfermedad de base más este manejo tan agresivo que es la esplenectomía, ¿ya? Entonces, les cuento todo esto porque como la esplenectomía va a surgir en varios momentos durante el integrado para que ya tengan el concepto. Con respecto al ácido fólico, el ácido fólico es un elemento que participa en la síntesis de DNA y por lo tanto es un elemento muy importante para cualquier, en el fondo, división celular, ¿ya? Pero en aquellos tejidos que son de alto recambio, como es el caso del tejido hematopoyético, efectivamente es un elemento que si falta, sí tiene un impacto, y por lo tanto, en este caso, cuando hay cuadros hemolíticos, siempre es importante apoyarlos con ácido fólico para poder, en el fondo, recuerden que el ácido fólico, a diferencia del fierro, no es algo que podamos reciclar, sino que cuando hay hemólisis se pierde y por lo tanto es importante sustituirlo. Por lo tanto, frente a cuadros hemolíticos de este tipo, a veces los pacientes están con una dosis pequeñita de ácido fólico de manera permanente, pero durante el cuadro hemolítico o la crisis hemolítica se debe aumentar esta dosis para en el fondo poder reponer las pérdidas de ese momento, ¿ya? Bien.
eso es, como les digo, terminamos ya el capítulo de ejemplo de que lo que es una anemia hemolítica primaria por defecto de la membrana. Por defecto del metabolismo, bueno, acá le planteo estas tres. Vamos a hablar como modelo del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque es también la que es más frecuente y está más, digamos, descrita. Pero por supuesto, cualquier enzima de la vía glicolítica, digamos, del glóbulo rojo, obviamente puede estar defectuosa y en el fondo tener como consecuencia también un cuadro hemolítico. Aquí, bastante resumida, la vía de Meyerhof, que es la vía glicolítica, donde a partir de glucosa obtenemos lactato. Y ustedes acá observan de que hay algunas vías alternas que también se las han mencionado probablemente en los años anteriores, que es el CHAN hexosamonofosfato y esta vía que es productora de 2,3-difosfoglicerato. Acá está la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que permite, digamos, en el fondo generar elementos reductores o poder reductor. Ya existen dentro de la estructura del glóbulo rojo estructuras que son susceptibles a la oxidación. Y una de esas, aparte de la membrana, es la hemoglobina. Por lo tanto, dentro de la vía glicolítica, que en el fondo es la poca maquinaria metabólica con la que cuenta el glóbulo rojo, porque recuerden que el glóbulo rojo finalmente es una célula sin núcleo, ¿ya? Entonces, si la comparamos con otras células, tiene un metabolismo un poquito más rudimentario. Bueno, justamente gran parte de este metabolismo es para mantener la membrana y mantener la hemoglobina resguardada de efectos o de agentes oxidantes, ¿ya? Y por eso podemos deducir que cuando hay un defecto, ya sea cualitativo o cuantitativo de esta enzima, perdemos esta capacidad de mantener, digamos, reducidas estas estructuras y de esa forma entonces hacer el glóbulo rojo susceptible a la lisis, ¿ya? Ahora, específicamente el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es en el fondo una enzima que genéticamente está, hay varias variantes, ya que son totalmente normales, ¿ya? Pero también se han descubierto que existen aquellas que en el fondo sí se traducen en un cuadro de hemólisis y estas se han podido determinar las mutaciones puntuales o las pérdidas de material genético que son responsables de ello, ¿ya? Desde el punto de vista del comportamiento de herencia, es ligada al sexo, no significa que las mujeres no tengan déficit de glucosa 6-fosfato, sino que efectivamente, como está ligada al cromosoma X y las mujeres tenemos 2 cromosomas X, probablemente tenemos la mitad que cualquier ser normal, pero con la mitad ya es suficiente como para mantener, digamos, el metabolismo normal del glóbulo rojo. Pero en el caso de los hombres no es suficiente y por eso que es el hombre el que presenta el cuadro clínico, ¿ya? Y por lo tanto, frente a familias que presentan este defecto, vamos a tener que los hombres presentan el cuadro clínico y las mujeres solamente en el fondo lo heredan, ¿ya? Y lo otro que se ha visto es que donde se presenta este tipo de cuadros, ¿ya? Coincide justamente en aquellos lugares donde a nivel mundial la malaria, que es una enfermedad parasitaria, ¿ya? Causada por el falciparum, existen 3 tipos de falciparum que son causantes de un cuadro que se denomina malaria y que en el fondo también es un cuadro hemolítico porque el parásito ingresa al glóbulo rojo, aprovecha toda su maquinaria metabólica y por supuesto lo termina rompiendo. Y esto justamente coincide que estos cuadros hemolíticos se presentan en lugares donde la malaria también es endémica, ¿ya? Existe incluso a nivel de la literatura se habla como del cinturón malárico porque si uno lo ve en el mapa, efectivamente los países están dispuestos, o las regiones que son susceptibles a presentar malaria, están dispuestas en
en esa forma, ¿ya? De lo más cercano que tenemos acá en nuestro continente, por ejemplo, malaria hay en Ecuador, incluso en Perú, bueno, puede ser también en Venezuela, pero a nivel mundial en África hay otro sector, todo lo que es África, Asia también encontramos regiones que son susceptibles a la malaria, y se ha visto que justo en esas regiones es donde también es frecuente este tipo de defectos enzimáticos. Entonces se ha llegado a la conclusión de que como una manera de resistir a este cuadro endémico que es la malaria, se generó esta mutación, digamos, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque de esta manera se ha visto que estos glóbulos rojos no son susceptibles, o sea, justamente estos glóbulos rojos que son deficitarios en esta enzima, no son susceptibles a la malaria, es decir, por manejar un mal, igual se generó otro mal, ¿ya? Pero es la conclusión a la que se ha llegado porque coincide desde el punto de vista geográfico que donde están estos pacientes es el lugar donde también la malaria es bastante frecuente, ¿ya? Las poblaciones más afectadas son, como les decía, bueno, ahí el oeste de África, el Medio Oriente, el Mediterráneo, el sudeste asiático, ¿ya? Donde vamos a presentar principalmente este tipo de cuadro hemolítico, este defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista clínico, como yo les decía, estos cuadros se presentan no necesariamente desde el nacimiento, ¿ya? Lo mismo ocurre con el defecto de tipo metabólico, ¿ya? De hecho, hay pacientes que incluso lo pueden presentar el defecto, como es el caso de la mujer, sin tener nunca síntomas. ¿Emilia? Profe, me quedó una duda con el tema de la malaria. Entonces, las personas que presentan malaria, ¿se va a aumentar como el riesgo de la... O sea, no es el riesgo, sino que se va a dar mayor descompensación en la anemia? No. ¿O lo tienen de no, antes como de base la predisposición? Es un cuadro, lo que te estoy diciendo es histórico, ¿ya? Que justamente como una manera de defensa, porque en esas zonas era muy frecuente la malaria, y se fue generando una mutación para proteger a los glóbulos rojos de la malaria, pero lo hicieron susceptible a este defecto, ¿ya? Entonces, en el fondo es como, claro, ya no se infectan de malaria esos pacientes, pero tienen este otro defecto metabólico que se caracteriza por presentar cuadros hemolíticos, ¿ya? O sea, se ganaron otra enfermedad en el fondo, ¿ya? Bien, como les decía, puede ser asintomática, sobre todo en la mujer, ¿ya? Pero ahí también se han podido identificar agentes que actúan como oxidantes y que entonces hacen que se gatillen estos cuadros de hemólisis. Y una vez que se identificaron, entonces se ha podido determinar de que la consejería que se le da a estos pacientes es que no reciban estos agentes. Por ejemplo, son causantes de estrés oxidativo algunos medicamentos, ¿ya? Y por lo tanto, más adelante hay una imagen donde se dice qué medicamentos entonces no pueden ser utilizados en este tipo de pacientes. Hay cuadros infecciosos, que en general los cuadros infecciosos pueden gatillar cuadros hemolíticos en este contexto. Y también ustedes van a ver en la literatura el concepto de favismo, porque se vio que algunos pacientes con este defecto del déficit de glucosa 6-fosfato, al comer habas, presentaban los cuadros hemolíticos. Y entonces ahí se descubrió que las habas tenían un efecto oxidativo frente a algunos de estos pacientes, ¿ya? Entonces, en estos pacientes que sí presentan los cuadros hemolíticos y que tenemos identificado qué agentes pueden causarlo, la manera de manejarlos obviamente es evitar que suceda, ¿ya? Existe otra manera de presentación y que sí es una manera más grave y que es justamente el que tiene la mala suerte de presentarlo ya desde el nacimiento. Y por lo tanto, evidentemente, que es un cuadro de más difícil manejo y que no voy a ahondar más en el concepto de ictericia neonatal, porque ustedes en la clínica del niño en 5º año, al hablar de ictericia neonatal, van a tener que necesariamente hablar de este tipo de este cuadro también. Ya, estos elementos contraindicados, por ejemplo, pueden estar en una especie de documento plastificado
o en cualquier, digamos, dispositivo que tenga el paciente, para que así cualquier médico que vea a este paciente que esté cursando un cuadro hemolítico que a lo mejor no puede entregar la anamnesis, sepa que no se pueden utilizar ninguno de estos medicamentos, y también hay que evitar comer habas, ¿ya? Justamente los antimaláricos tienen un efecto oxidativo, así que obviamente pueden en estos pacientes gatillar un cuadro hemolítico. Hay algunos antimicrobianos ya que se utilizaban más antes, ahora se están usando menos, como son las sulfonamidas, que eran cuadros que se utilizaban, medicamentos que se utilizaban principalmente para cuadros infecciosos intestinales o urinarios, ¿ya? Pero que en estos pacientes estarían prohibidos, lo mismo que los nitrofuranos. No sé si han oído hablar de la nitrofurantoína, que es un cuadro que por mucho tiempo, estamos hablando del siglo pasado, se utilizó, por ejemplo, en las infecciones del tracto urinario, pero actualmente se utiliza también mucho como profiláctico, entonces también en el fondo en este tipo de pacientes hay que evitarlos. El cloranfenicol, que también, digamos, en el siglo pasado era la droga de elección para la fiebre tifoidea, pues se ha visto que puede causar, digamos, cuadros de tipo hemolítico. El cloranfenicol tiene su historia, porque también se ha visto asociado a aplasias medulares, y como esto se observó solamente en Estados Unidos, igualmente la OMS recomendó dejar de utilizarlo en otras partes. ¿Ya? Aquí es poco probable que en Chile el cloranfenicol se asocie a anemias aplásticas, pero igual se dejó de usar. ¿Ya? Entonces se están utilizando cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, en algunos tratamientos en los que antes se utilizaba el cloranfenicol. ¿Ya? Bueno, analgésicos que también tienen el rol de ser antiagregantes plaquetarios y antipiréticos, como es el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, también tienen un efecto oxidante. Los antiemíticos utilizados en parásitos intestinales, ¿ya? Pero si se fijan, son este tipo de drogas las que no estarían recomendadas en este tipo de pacientes, ¿ya? Bien, eso es con respecto entonces a un ejemplo de un defecto metabólico que en el fondo conlleva a la presentación de cuadros hemolíticos. El tercer defecto corpuscular, ¿ya?, del glóbulo rojo que puede llevarnos a la presentación de anemia hemolítica son los defectos de la hemoglobina. Y dentro de esas vamos a ver dos, que son las talasemias y la anemia de células falciformes, ¿ya? Recordar que las talasemias son en el fondo patologías que están presentes, lo que está defectuoso es cadenas de la estructura de la hemoglobina, y en el caso de la anemia celular falciforme es porque hay una mutación o una hemoglobina estructuralmente anormal que se presenta y que se denomina sickle cell o anemias de células falciformes o anemia drepanocítica. Bueno, recordar la estructura de la hemoglobina, ¿ya? Que está, ustedes saben que la hemoglobina adulto está compuesta ¿por qué cosa? Estructuralmente. Las cadenas alfa y beta. Ya, ¿cuántas cadenas alfa y cuántas beta? 2 de cada una. Ok, ¿ya? Que son estas 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Qué más está en la estructura de la hemoglobina? El grupo hemo. Muy bien. ¿Y qué es el grupo hemo? La protopor. Bien, siga, no se preocupe. Siga adelante. Bien, el grupo hemo está constituido por un grupo M, ya, o sea, obviamente, pero el grupo M debe estar unido a hierro, ¿ya? Lo que tú querías hablar era del anillo de protoporfirina, ¿ya? Efectivamente, este grupo M, donde el hierro está unido en estado ferroso, ¿ya?,
¿Qué importancia tiene? ¿Para qué? Permite el transporte de oxígeno. Ya, muy bien. ¿Y qué más? La También hemoglobina, dióxido de carbono. claro, recuerden de que en el fondo la hemoglobina tiene una función única, que en el fondo es el transporte de gases, ¿ya? Y evidentemente es el transporte de oxígeno hacia los tejidos, pero desde los tejidos poder extraer el dióxido de carbono para que este sea eliminado. Ya, una proteína completa de hemoglobina, ¿cuántos grupos M tiene? 4. Ok, ya para que eso, acá está, ¿cierto? Para que no se les olvide, ¿ya? Cada cadena tiene un grupo M, ¿ya? Bien, acá vamos a recordar un poco cuál es la responsabilidad, por así decirlo, genética de la síntesis de las cadenas. ¿Ah? Vamos a hablar solamente de las cadenas. La cadena beta, que es una cadena que, como vimos recién, se presenta doble en la hemoglobina del adulto normal, ¿ya? Tiene una serie de precursores, ¿ya? Que son delta, gamma y épsilon, que se presentan en etapas tempranas de la vida, básicamente a nivel, digamos, prenatal, ¿ya? Es decir, en el feto, ¿ya? Y la responsabilidad de la síntesis de todos estos precursores más la cadena beta está en el cromosoma 11, ¿ya? Es decir, este es aquí se ubica, digamos, el gen que es responsable de la síntesis de la cadena beta, ¿ya? Pero vamos a mostrar después una imagen. Nosotros como seres humanos que nos creemos normales, si bien es cierto la cadena beta normal es esta, también tenemos cierto porcentaje de esta, ¿ya? Por eso que en la literatura ustedes van a encontrar con que dentro de las hemoglobinas que podemos encontrar en un individuo está la hemoglobina adulto, pero también la hemoglobina A2, ¿ya? Incluso tenemos un pequeño porcentaje de hemoglobina fetal, ¿ya? Entonces, si hablamos digamos, del 100% de la hemoglobina, podríamos decir que menos de un 1% corresponde a esto normalmente. La hemoglobina 2 es menos del 4% y el 96% o 95% corresponde a la hemoglobina adulto propiamente tal, que tiene 2 cadenas beta, ¿ya? En el caso de la cadena alfa, solamente tiene un precursor, ¿ya? A nivel, digamos, fetal. Por lo tanto, es una cadena que está presente desde el periodo fetal y cuyo gen responsable está en el cromosoma 16. Bien, este es el cuadrito que les decía yo, voy a correr, que resume como mucha información, así que es como hay que sacarle bastante el jugo. En este cuadrito observamos aquí arriba los sitios donde ocurre la eritropoyesis desde la concepción en adelante, ¿ya? Entonces, sabemos que los sitios de eritropoyesis partimos por el saco vitelino, luego se suma el hígado, luego el vaso, y paulatinamente la médula ósea a partir más o menos de las 20 semanas, ¿ya? Aquí en la abscisa tenemos, por así decirlo, la edad, ¿ya? Por lo tanto, el número de semanas. Más o menos a las 20 semanas comienza la médula ósea a cumplir la función para que luego del nacimiento, más o menos a los 6 meses ya de edad, sea solo la médula ósea la responsable de realizar la eritropoyesis, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, con respecto a las cadenas, yo les decía que, por ejemplo, la cadena alfa está presente desde el periodo, digamos, prenatal, ¿ya? Donde se podría decir que incluso muy tempranamente adquiere un nivel que se mantiene estable, ¿ya? Durante toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, la hemoglobina, la globina alfa está prácticamente casi desde la concepción, ¿ya? En cambio, la cadena beta, que es esta, es la curva verde,
es lo que les decía yo delante, que existen primero otros precursores como son la gamma, la delta e incluso la epsilon, que en el fondo están presentes durante el periodo prenatal, hasta que la cadena beta paulatinamente logra, más o menos a los 6 meses de vida, adquirir una cantidad, digamos, que se puede mantener durante toda la vida. ¿Ya? Eso, ¿ya? Para que sí, en este cuadrito, en el fondo, se resume eso. Ahora, desde el punto de vista patológico, estos órganos que son eritropoyéticos en un periodo inicial de la vida, hablando desde la concepción, pueden volver a cumplir un rol eritropoyético frente a cuadros patológicos como los que estamos viendo ahora. Acá simplemente para ejemplificar que esta es la hemoglobina adulto, que como les digo, más o menos el 95%, que tiene 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. La hemoglobina fetal, que es menos del 1%. Y aquí el ejemplo de hemoglobinas que son incompatibles con la vida, ya que en el fondo pudiesen suceder este tipo de combinaciones o de defectos en un individuo. Este es un frotis de sangre periférica teñido con McGreen-Giemsa, que es el frotis que se utiliza para el informe del hemograma, donde ustedes pueden observar que aparte de haber glóbulos rojos como en pila de monedas o rouleau, se observan glóbulos rojos como escarapela o como célula blanco, ¿ya? Que en términos hematológicos se denominan codocitos, ¿ya? Y si estos codocitos están informados en el hemograma, nosotros tenemos que interpretar que hay un defecto del glóbulo rojo, y si estamos frente a un paciente con un cuadro hemolítico, sospechar, por ejemplo, que sea una talasemia, porque en un paciente con una talasemia mayor o intermedia, ya que como vamos a ver que clínicamente se clasifican las talasemias, podemos observar el defecto incluso en el frotis. En nuestro país, las talasemias que observamos son talasemias menores, donde es poco probable que se vea este efecto, digamos, o esta alteración en la citología, ¿ya? Pero en pacientes, por ejemplo, que sean oriundos de lugares donde esta patología es endémica, podríamos observar en el frotis esta imagen. ¿Dónde predomina? En la talasemia. Si ustedes se fijan, comparte los territorios con lo que hemos mencionado anteriormente, tanto a raíz del déficit de glucosa 6-fosfato como el de ferocitosis hereditaria. Son prácticamente los mismos lugares, ¿ya? Y en estos lugares es donde se presenta con la forma clínica de intermedia o mayor. ¿Ya? Es como les digo, ustedes si van a la literatura, esta es una manera muy simplista en que uno puede clínicamente hablar de la talasemia, porque también en la literatura van a encontrar las mezclas de hemoglobinas defectuosas que pueden presentar algunos pacientes, ¿ya? Entonces van a decir beta talasemia delta, incluso se presentan combinaciones con los otros defectos metabólicos y de membrana, etc. Hay pacientes que tienen todos los defectos y por supuesto son de mucho más difícil manejo. Pero en nuestro país, afortunadamente hasta el momento, los que son propios de nuestro país, que solamente son pacientes que tienen el antecedente de ser descendientes de, por ejemplo, lugares donde es frecuente que hasta hace unos años atrás eran descendientes, por ejemplo, de italianos, ¿ya? Que presentaban, digamos, y que ya eran tercera, cuarta generación o quinta generación, y por lo tanto la manera de presentarlo es como talasemia menor, que es una forma muy compatible con la vida, no nos afecta la calidad de vida, ¿ya? Pero si ahora hemos recibido individuos que son italianos, es decir, no son descendientes y que pueden tener el defecto genético más marcado, como es el caso de la talasemia mayor o intermedia, que es lo que se observa, por ejemplo, en Argentina. Ya, por ejemplo, en Argentina hay una colonia mayor por ejemplo, de individuos italianos, y muchas veces se pueden presentar este otro tipo de talasemias que son de más difícil manejo. Levantó la mano Leticia. Sí, profe, ¿Sí? respecto a la página anterior,
había nombrado que había algunos lugares donde era mayor la talasemia. ¿Cuáles son? Ahí No- lo puse, Leticia. Claro, pero me refiero a que dijo, estos son los que predominan más. ¿Se refería a todos o se refería solamente a alguno específico? No, estos, Mediterráneo, Norte de África, Medio Oriente, son estos lugares. Y dentro de esto, ya, el Mediterráneo básicamente son italianos, ¿ya? Y que son los que se presentan todavía mayoritariamente en nuestro país, que como te digo, son talasemias menores y que muchas veces son un hallazgo, ¿ya? Un hallazgo de diagnóstico. ¿Ya? En cambio, en estos otros territorios, o allá mismo, o si las personas vienen directamente de allá, es decir, no son chilenos, pudiesen presentar cuadros más severos, como el caso de la talasemia intermedia y la mayor, ¿ya? Ya, gracias. Bueno, como les decía, según el tipo de cadena, porque este es un defecto, es un desbalance entre cadenas, es decir, es un defecto de que presentamos menos cadenas alfa respecto a las beta, o al revés, menos beta respecto a las alfa, es que ustedes, como yo les decía, en la literatura pueden encontrar alfa talasemia, beta talasemia, o delta beta talasemia, o incluso esta, que es una fusión de, como les decía yo, genética, que en el fondo corresponde a cuadros que nosotros acá en Chile, como les decía, solamente vemos talasemia menor y específicamente beta talasemia menor, ¿ya? Que afortunadamente todavía es un cuadro que uno lo puede sospechar más por el hemograma que porque haya debutado con un cuadro hemolítico, ¿ya? Entonces, básicamente, la talasemia que acá en Chile vemos es aquel paciente que tiene una anemia microcítica hipocroma, donde uno lo primero que tiene que pensar es en déficit de hierro, ¿ya? Porque sabemos que esa es la más frecuente, pero que muchas veces también se puede uno iniciar una especie de tratamiento de prueba con hierro, y si el paciente, una vez que uno ha podido certificar de que llevó bien el tratamiento con hierro, ¿ya? Uno puede decir, no está respondiendo. ¿De qué manera te das cuenta que un paciente no está respondiendo al tratamiento? Es porque en un control de hemograma te das cuenta que la hemoglobina no está ascendiendo, ¿ya? Entonces, cuando has certificado y has descartado que no existe otro motivo más que el paciente llevó bien su tratamiento de hierro, pero efectivamente no hay un ascenso de la hemoglobina, uno tiene que empezar a sospechar los otros cuadros que también se manifiestan con anemias microcíticas hipocromas. Y dentro de esas, la primera es la talasemia, ¿ya? Entonces, en estos pacientes uno es un hallazgo, porque en el fondo es simplemente que encontramos una hemoglobina descendida, el paciente tiene una anemia microcítica hipocroma, nada más, y no responde a fierro. Entonces ahí uno le hace el estudio, y dentro del estudio lo que uno puede es, mediante una electroforesis, pero esta vez de hemoglobina, puede identificar que existe una hemoglobina A2, que yo les decía que no era más allá del 4%. Si es más del 4%, es compatible con que el paciente tiene una beta-talasemia menor, y a partir de ese momento podemos eventualmente enviar esta muestra a estos centros donde determinan el defecto, digamos, cromosómico o genético puntual de este paciente, y poder en el fondo tener el dato, porque efectivamente esto es heredable, y muchas veces en estos pacientes en que es un hallazgo, uno igual puede aprovechar de decir, veamos el hemograma de su mamá, de su papá o de su hijo, etcétera, porque muchas veces ahí uno detecta familias que efectivamente tienen el defecto, pero que clínicamente no están presentando ningún tipo de complicación, más que el tener la hemoglobina descendida y no responder a la terapia con hierro. Benjamín. Para clasificarlo según gravedad, ¿cuáles eran los porcentajes que dijo o mencionó algún porcentaje? No, porque depende del país. Nosotros acá en Chile, nuestra talasemia es de tipo menor, la más frecuente, y dentro de tipo de cadena, beta-talasemia menor. Es como la talasemia que frecuentemente se presenta en nuestro país, y que, como les digo, habitualmente es un hallazgo, porque es simplemente un paciente que tiene la hemoglobina descendida de forma permanente y que no responde a la terapia con hierro. ¿Sí? Muchas gracias. Sí.
Ya en otro tipo de pacientes, sobre todo si son migrantes directos, digamos, pueden en el fondo ahí uno ya ver estos defectos en el hemograma y ver también un cuadro hemolítico propiamente tal, ¿ya? O sea, un síndrome hemolítico. Por ejemplo, como este chiquitito, que tiene rasgos tanto de África como de Asia, que en el fondo ahí hay una población que en el fondo se mezclan, y que justamente entonces es más probable que presenten este defecto de manera intermedia o mayor, como ocurre con este paciente, que es una beta-talasemia mayor. Y si ustedes se fijan, aquí ya el paciente, incluso desde el punto de vista de la semiología y el fenotipo, uno puede en el fondo ver de que hay ciertos elementos característicos. Aparte del color de su piel, es también digamos, la forma de sus ojos. Uno sabe que es un paciente que tiene un cierto origen de tipo étnico. Pero también, si ustedes se fijan, hay una deformidad aparentemente de la mandíbula, que acá la podemos ver en la radiología de cráneo lateral, donde se observa que efectivamente hay una deformación de la mandíbula, y también se observan estos como proyecciones de la diploide del cráneo. Bueno, si ustedes recuerdan respecto a la eritropoiesis, yo les decía delante que la eritropoiesis parte inicialmente en el saco vitelino, luego el hígado y el vaso, pero que finalmente es en la médula ósea. Dentro de la misma médula ósea, si bien es cierto, el recién nacido y el lactante menor, la eritropoiesis prácticamente está presente en todos los huesos, ¿ya? Pero a medida va creciendo, ya en la edad adulta, solamente algunos huesos son los que conservan esta actividad eritropoyética, y habitualmente son los huesos anchos o planos, como por ejemplo el cráneo, el esternón, los huesos de la pelvis, ¿ya? Por ejemplo, la tuberosidad de la tibia, etc. Son lugares que, si nosotros en este momento quisiéramos obtener una muestra de médula ósea de alguno de nosotros, tendríamos que acceder a ese tipo de lugares, porque sabemos que ahí es médula que está activa, ¿ya? O en el fondo eritropoyética. Pero los pacientes que tienen este tipo de cuadros como el que estamos viendo ahora, son pacientes que, como tienen cuadros hemolíticos importantes, como el caso de la talasemia mayor, efectivamente comienza a adquirir la función eritropoyética los otros órganos, en este caso el vaso, ¿ya? Y el hígado. Pero antes que eso, comienzan a hacerse eritropoiesis en aquellos lugares de los huesos que habitualmente no hay eritropoiesis ya digamos, a cierta edad. Y por eso que en la radiología se observa, digamos, estas proyecciones acá del hueso, que están indicando de que ahí está ocurriendo eritropoiesis, es decir, es una médula eritropoyética que está compensando el cuadro hemolítico, y estas aclaraciones de la forma de la carita, que en el fondo son estas prominencias malares, se pueden observar en los pacientes talasémicos mayores, porque también la actividad eritropoyética es la que hace que se evidencien estos cambios en la forma, ¿ya? Entonces, habitualmente un paciente que tiene rasgos asiáticos y piel morena y la prominencia malar, es como un cuadro que de solo ver al paciente uno pudiese pensar, uy, puede ser que esta persona tenga talasemia, y a veces sucede que es así, porque adquieren ese tipo de rasgos que no son tan severos como en el caso del niño que les mostré recién, y que por lo tanto, por eso que clínicamente no han presentado cuadros importantes hemolíticos, y solamente es un hallazgo de alguien que por curiosidad le dice, hagamos un hemograma, y puede que sí, que efectivamente se trate de una talasemia. Bueno, dentro del estudio, también partiendo por lo básico, que es el hemograma, evidentemente nos vamos a concentrar en la serie roja, y en la serie roja vamos a ver que existe un descenso de la hemoglobina, ¿ya? Y lo otro importante es que desde el punto de vista de los índices de Wintrow es microcítica hipocroma. Es decir, hasta ahí es muy parecido a lo que se observa en la anemia por déficit de hierro, ¿ya? Pero existe una característica, y que es cuando uno ve el recuento de glóbulos rojos dentro de la serie roja, que también es un parámetro que se entrega en el informe, uno ve que el recuento de glóbulos rojos no está tan disminuido para el nivel de hemoglobina. Es decir, tiene muy baja hemoglobina, pero tiene una cantidad de glóbulos rojos
que puede llegar a los 4 millones, que no es lo que observamos en el déficit de hierro, donde hay una disminución de la hemoglobina, pero también hay una congruente disminución del recuento de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces acá cuando existe como esa discrepancia, uno podría también plantearlo. Y lo otro es que la microcitosis de una talasemia es mucho más marcada que la microcitosis que podemos observar en el déficit de hierro. Por ejemplo, en el déficit de hierro podemos hablar de 70 femtolitros ya en el adulto, y ya hay una microcitosis que se puede observar en el déficit de hierro, pero cuando hablamos de talasemias estamos hablando de microcitosis que pueden ser de 60 o incluso 50 femtolitros, es decir, bastante más marcada. Bien, como les decía, gracias a una electroforesis de hemoglobina, que esto también ya es de especialidad, uno puede determinar que el paciente tiene una beta-talasemia menor cuando el porcentaje de hemoglobina A2 ya es mayor al 4%, ¿ya? Esto, como les digo, ya está a nivel de especialidad, ¿ya? También para recordar, en nuestro país habitualmente es esta la talasemia que vamos a encontrar, y muchas veces está el antecedente familiar, y por lo tanto es más fácil, ya cuando es primer caso se tiene que hacer como el recorrido que yo les he ido mencionando. También son pacientes también que en hematología, bueno, en medicina en general también, pero sobre todo cuando estamos hablando de cuadros que son primarios o genéticos, es importante tener los dos apellidos de los pacientes, porque muchas veces por ahí podemos también ir sospechando de que sea descendiente de algún grupo humano donde es más frecuente el defecto, ¿no? Y como les digo, afortunadamente en nuestro país es esto lo que vamos a observar, ¿ya? Pero como les decía, ya en Argentina podemos observar talasemias mayores, donde el extremo del manejo, del caso de la beta-talasemia menor asintomática, es simplemente observar, no hay que hacer nada activamente. Podemos llegar al extremo de que en una talasemia mayor, donde ya un paciente se hace dependiente de las transfusiones de glóbulos rojos, sea mejor optar por un trasplante hematopoyético, que sería ya como el otro extremo, por supuesto mucho más invasivo de tratamiento que puede suceder en aquellos pacientes que presentan ese tipo de talasemia, ¿ya? Bueno, en el caso de que nuestra talasemia menor o intermedia esté digamos, compensada, a veces se les puede manejar con el ácido fólico, que también lo planteé anteriormente, pero con una dosis de mantención. Pero si eventualmente un paciente con un cuadro, por ejemplo, de beta-talasemia intermedia llegara a presentar un cuadro de una crisis hemolítica, uno lo debe apoyar con una dosis mayor de ácido fólico. Pero lo otro que les decía era que aquellos pacientes con cuadros clínicos más graves, que son las talasemias mayores, básicamente su problema o su calidad de vida va dependiendo depende de que existe, digamos, una necesidad de mayor cantidad, cada vez mayor y más frecuente, de transfusiones de glóbulos rojos, lo que conlleva a una sobrecarga de hierro. Y estos pacientes finalmente, debido a la sobrecarga de hierro, comienzan a presentar disfunción multiorgánica, y finalmente eso sea lo que los lleva al desenlace, ¿ya? Bueno, existen quelantes del hierro, como la deferoxamina, que obviamente están indicados en todo aquel paciente que se hace dependiente a las transfusiones, ¿ya? Y si existe la posibilidad de un donante compatible, por supuesto, también se puede realizar un trasplante hematopoyético, ¿ya? Se podría decir que al día de hoy, a nivel como mundial, los pacientes talasémicos, la idea es mantenerlos con un nivel de hemoglobina que les permita, digamos, no requerir transfusiones, ¿ya? O sea, que les permita en el fondo tener por lo menos esta posibilidad de independizarse de los centros de especialidad, estar como siempre al lado del centro por cualquier urgencia, y en el fondo de requerir básicamente transfusiones, porque la calidad de vida finalmente va dependiendo de esto, ¿ya? De la gran necesidad que tenga de estar siendo apoyado por transfusiones. ¿Quieren descansar un ratito? Chicos, y después vemos la anemia falciforme, o quieren terminar con esta y después seguimos con las anemias inmunes.
¿Qué prefieren? Benjamín dice que paremos. Ya, a ver, son las 11. A las 11:15 retomamos. ¿Ya?